Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá les vengo a presentar la clase número 1, que está conectado obviamente con la clase de diagnóstico que dimos la semana pasada. Este tema de hoy es el feudalismo, ¿no? Que está dentro de la Edad Media. Vamos a ver el concepto de feudalismo que tiene que ver con una forma política, económica y social de, de establecerse, ¿no? En la Edad Media. Algunos historiadores eh, hablan de que el momento más culmine o más álgido de este feudalismo se da desde el siglo IX hasta el siglo XII. Pero también tenemos que tener en cuenta de que en distintas regiones o en las distintas regiones de Europa era distinto el tipo de feudalismo. En algunos lugares había más concentración, digamos, de esta práctica, y en otros, no sé, en otras regiones no se daba tanto, ¿no? Así que bueno, mientras tanto le voy a compartir pantalla y le voy a mostrar la bibliografía para después hablar de las actividades. Bueno, como ya dijimos, el tema que hoy, que hoy nos convoca es el feudalismo. ¿Por qué se inicia en el feudalismo? Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta el siglo X, los feudos se formaron por varias causas. Acordémonos también que el feudalismo o en la Edad Media, lo que pasó es que se fue haciendo una economía de subsistencia, la economía se cerró, ya no había tanto comercio, sino que la economía se trataba solamente del feudo, por decirlo de alguna manera. Era una economía de subsistencia donde solamente eh, se, se cosechaba o se criaba animales solamente para ese feudo, para esas tierras del señor feudal, donde allí o alrededor de los castillos vivían bastante gentes, que cada uno obviamente tenía su rol en esa sociedad. Algunas de las causas es el colonato. Por ejemplo, en el Bajo Imperio Romano, las ciudades fueron perdiendo importancia y no podían ofrecer seguridad. Entonces, los ciudadanos buscaron protección de los propietarios de las villas a cambio de trabajar las tierras y pagarle la renta. Este es como un antecedente, ¿no?, del feudalismo. Después vamos a ver que el feudalismo se trata de eso, de brindar protección de que un señor con un estatus superior brinde protección a otra persona con un estatus inferior. Esta persona con estatus inferior también le brinda sus servicios, como puede ser un servicio militar o trabajar sus tierras, por ejemplo. El pago de los servicios prestados. Cuando el rey debía acudir a la guerra, llamaba a los vasallos que poseían armas y caballos, y de recompensa le daban tierras. La división del imperio de Carlomagno. Cuando el imperio se fragmentó, las marcas y los condados se hicieron cada vez más independientes y acabaron convirtiéndose en cargos y territorios hereditarios. La clase anterior vimos de que el imperio carlomagno, la dinastía carolingia, que eh, eran unos pueblos originalmente germanos que se asentaron en lo que era aproximadamente lo que ahora o parte del territorio de lo que actualmente es Francia, ¿no? Eh, Vimos que Carlomagno se convirtió al cristianismo y que fue apoyado por el Papa de esa época. Cuando eh, cuando este imperio desapareció, digamos, se acuerda que había marcas donde eran zonas fronterizas, eran poblaciones zonas fronterizas, donde gobernaba un marqués. Este a su vez estaba, digamos, eh, vinculado o le rendía eh, toda la información al rey Carlomagno, ¿no?
Los condados también, que ahí gobernaba o administraba todo un conde. Bueno, cuando el reino se fragmentó, estos condados, estas marcas se hicieron independientes. Y ahí es como otro antecedente del feudo, ¿no? Cada región, cada vez más chiquita, se van independizando y se van, digamos, de alguna manera gobernando solos. Después están las invasiones de los siglos 8, 9 y 10. Esta es una segunda oleada de invasiones de los normandos, los musulmanes y los húngaros. La población buscó protección de los señores a cambio de su sometimiento y el pago de tributos, ¿no? Después vamos a ver bien las invasiones de los normandos, los musulmanes y los húngaros. Lo importante de tener en cuenta es que justamente, así como pasó con los germanos, los normandos también buscaron afianzarse, buscaron territorios en el territorio europeo. Por eso es como un antecedente. ¿Por qué? Porque al buscar protección de los señores que tenían poder o tenían riquezas o tenían armas o caballos, le brindaban, esta gente le brindaba protección, estos señores le brindaban protección a la gente más desvalida, la gente inferior le pagaba impuestos o bien le decían que iban a trabajar sus tierras, ¿no? Después van a seguir habiendo características y lo importante a tener en cuenta es que la vida se organizó alrededor de las grandes propiedades rurales donde se producían los alimentos necesarios para el consumo de sus habitantes, en las que el campesino sin tierra y sin ciudadanos empobrecidos buscaban refugio y protección. Surgió así una economía de autoabastecimiento que provocó la práctica desaparición del comercio. Esto es lo que venimos hablando, una característica muy importante del feudalismo es esta, que desapareció, casi fue nulo el comercio y había una economía de autoabastecimiento solamente. Bueno, después vamos a ver el concepto de feudalismo con el cual vamos a trabajar, que es un sistema de organización política, económica y social que imperó en Europa occidental entre los siglos X y XII, tras la desmembración del Imperio Carolingio. Es muy importante entender que este es como el momento más importante del feudalismo, ¿no? Y que se da principalmente en lo que fueron los antiguos territorios del Imperio Carolingio, en lo que actualmente sería Francia y es un poquito del norte de España, digamos, son los países limítrofes, Alemania, son los países limítrofes a los actuales territorios de Francia, ¿no? También hubo en otras regiones feudalismo, pero no fue tan fuerte. Y también no solamente se da entre el siglo X y XII, se da un poquito antes con antecedentes, como veníamos viendo, que recién conversamos, y después, durante esta etapa, los nobles, dueños de la tierra, se hicieron con el poder económico y político, así como con el dominio de la mayor parte de la población campesina. Bueno, ahora vamos a hablar de la organización política. Después, en las siguientes clases, vamos a hablar de la organización económica y religiosa. Vamos a ver algunas características de la organización política, es que entregaban las concesiones de feudos, casi siempre en forma de tierra y trabajos, a cambio de una prestación política y militar. La necesidad de un contrato sellado por un juramento de homenaje y fidelidad. Estos eran actos que se hacían, ¿no?, para oficializar la relación entre un vasallo y un señor feudal. Pero tanto el señor como el vasallo eran hombres libres, por lo que no debes confundirlo con el régimen señorial, que era un sistema contemporáneo al feudalismo que regulaba las relaciones entre los señores y los campesinos. Son dos cosas distintas, ¿no? No todos los que vivían dentro del castillo
Después vamos a ver que la clase que viene vamos a ver que un castillo tiene inmensas cantidades de tierra donde hay un sector para la cosecha, un sector para la ganadería, otro sector de los campesinos, ¿entienden? Así que después vamos a ir desmembrando bien toda esta parte de la sociedad. Esta unión se daba de la prestación política y militar a la posesión de tierras con el propósito de preservar a Europa medieval de su desintegración en innumerables señoríos independientes tras el hundimiento del Imperio Carolingio. Esto también se da para reforzar los lazos por la segunda oleada de inmigrantes, digamos, o de bárbaros. Bueno, esta forma, digamos, entre vasallo y señor eran relaciones de dependencia, ¿no? Era una manifestación política muy importante, esta relación feudo-vasaliática, que se iniciaba a partir de las siguientes ceremonias. Había dos ceremonias. El homenaje, que era la ceremonia en la que el vasallo, el de menor jerarquía, reverenciaba y juraba lealtad al señor feudal. A cambio, recibía un título simbólico a su nueva investidura. Perdón, a su nueva posición, que era una investidura. Fue un reconocimiento simbólico para el señor, dando a entender que el vasallo era su hombre, por el cual debía cumplir con la renta, obligaciones y servicios. Según la condición del vasallo, el juramento lo hacía de pie o de rodillas. Y la investidura consistía en la entrega simbólica del bien concedido por el señor feudal a su vasallo, es decir, del feudo o beneficio, pero representado en la ceremonia con la entrega de un puñado de tierra. Esto era lo que le daba mayormente el señor feudal a su vasallo. Era una porción o una parcela de tierra en la cual ellos podían trabajar la tierra. Acuérdense de que en este periodo había una economía de subsistencia, entonces vos tenías que trabajar y cosechar tus propios alimentos y hacer básicamente todo, ¿no? Principalmente el alimento. El elemento real del contrato del vasallo era el bien o un feudo, y generalmente un señor rural concedido por el señor feudal, un señorío rural concedido por el señor feudal. Desde el siglo IX se admitía que quien recibía el homenaje de un vasallo tenía que concederle a cambio un feudo. El incumplimiento por parte del vasallo implicaba el despojo de su feudo, y si el señor feudal incumplía, tenía como consecuencia la desnaturalización del vasallo y éste podía abandonar a su señor para buscar otro mejor. Los señores y los vasallos. El sistema político feudal estaba basado en relaciones de dependencia personal. Un individuo se ponía bajo la protección de otro, ¿no? Esto formaba un vínculo de compromiso mutuo. Yo te doy algo, pero vos también me das algo a mí, ¿no? Por más de que digamos que el señor feudal tenía una jerarquía superior y el vasallo una jerarquía inferior. Los dos intercambiaban algo. Las relaciones que se podían establecer eran entre los señores feudales y el rey, ¿no? Los señores prestaban ayuda al rey en la guerra y obtenían como pago bienes que recibían en nombre de feudos. El nombre de feudos. En muchos casos se trataban de tierras que incluían también a las personas que habitaban en ellas. Van a ver que hay personas que están ligadas a la tierra, no importa de qué lugar, de qué territorio seas. Hay personas que se podían vender junto con la tierra. Vamos a ver más adelante de quiénes se trata. Así estos señores feudales se convertían en vasallos del rey, ¿no? Porque el rey era en la cúspide social, era el que estaba más alto, el de jerarquía más alta. Entonces, podríamos encontrar que hay señores feudales que tienen vasallos, pero a la vez estos señores feudales son vasallos del rey, porque el rey tiene jerarquía superior a ellos, ¿no?
Después está entre los caballeros y los señores feudales. Entre ellos también había una relación de vasallaje. Servía, digamos, para auxiliar al rey en la guerra y defender sus propios feudos, ¿no? Y entre los campesinos y los señores feudales. Los señores feudales se comprometían a proteger a estos campesinos en época de conflictos y a cambio ellos trabajaban sus tierras y pagaban impuestos. ¿Quiénes eran el señor y sus vasallos? El feudalismo en la Europa medieval consistía en un vínculo voluntario, del que cada uno estaba comprometido y obtenía un provecho. Este vínculo se establecía entre nobles. Aquel que tenía rango superior era denominado señor y recibía bajo su protección al de rango inferior, que se convertiría en su vasallo. La relación de dependencia que se establecía entre ambos era mutua, y si uno de ellos la rompía era considerado traidor. El señor en el feudalismo es la persona que acoge bajo su protección a un vasallo. Como garantía de su protección y para facilitar las obligaciones del vasallo, le dota de un feudo, un lote de tierras. Y el vasallo es la persona que jura fidelidad a un señor a cambio de protección y de gozar de un feudo o sustento que le garantice la posibilidad de cumplir con las obligaciones feudales, por ejemplo, pagar tributos. El poder de rey en esta época es muy importante, el rol, cómo fue cambiando en esta época el poder del rey. Como dijimos, él estaba en la cúspide de la pirámide social. Los primeros reyes eran herederos de los germanos y estos consideraban al rey como primus inter pares, que es el primero entre iguales. Por eso se aceptaba el poder del rey, pero tenía que ser elegido entre los nobles. Con el tiempo se impulsó la idea de que los reyes eran elegidos por Dios y que la corona era hereditaria. A pesar de todo, su poder era limitado dependiendo mucho de la fidelidad de sus vasallos. Más allá de que aceptaban la autoridad del rey, en cada feudo, el señor feudal tenía eh, poder, digamos, donde podía aplicar justicia o tener sus propias leyes, ¿no? No tanto tenía que remitir al poder o a las leyes del rey. Bueno, ahora vamos a ver las escalas, digamos, o los estamentos en los que se dividía esta sociedad feudal. Había 3 estamentos. Los 2 primeros eran privilegiados y el tercer estamento era el estamento no privilegiado. Por ejemplo, encontramos en el primer estamento la nobleza y el clero. Estos eran privilegiados porque no pagaban impuestos y no realizaban trabajos manuales. Eh, la nobleza estaba dedicada a proteger las tierras o a ir a la guerra, y el clero estaba dedicado a su deber con la religión, ¿no? Entonces todo el peso de la economía, digamos, de esa época de la subsistencia, era del tercer estado, que era la mayoría de la población, eh, donde podemos encontrar a los burgueses de las ciudades y los campesinos. Los burgueses de las ciudades eran eh, una parte de la población que no tenía mucha importancia en este momento, eh, pero que después va a ir tomando relevancia porque con los burgueses van a ser una nueva clase social. Estamos hablando ya de otra época, pero les quiero comentar que con los burgueses van a ser otra clase social, que es la burguesía. Esta burguesía va a impulsar la Revolución Francesa, con la cual cambiamos a la era contemporánea, ¿no? Es una parte muy importante de la historia, pero ahora recién están viendo, digamos, estos burgueses sin relevancia política y económica en esta época.
Los campesinos sí tienen mucha relevancia porque son los que soportan el peso del autoabastecimiento, tanto para la nobleza como para el clero. Las obligaciones de cada estamento. La nobleza eran los vellatores, la función era la protección de la población. Estaba integrada por el rey y los nobles en las distintas categorías. El clero eran los oradores que pertenecían a la iglesia y y su función era rogar por la salvación de la población. Después los campesinos eran los laboratores, que era la inmensa mayoría de la población cuya tarea era trabajar para mantener a los oradores y a los vellatores. Había distintos tipos, los campesinos libres, los siervos y los artesanos. Este estamento eran de los no privilegiados porque tenían que pagar impuestos. Con esos impuestos, en especias principalmente muchas veces, porque no había moneda en esta época, eh, con esos impuestos eran con los cuales subsistían los estamentos privilegiados. Vamos a hablar un poquito más sobre cada clase social. Por ejemplo, los nobles estaban formados por los caballeros y los señores feudales. Los caballeros eran justamente la gente ya preparada con un caballo para ir a, a proteger la propiedad, ¿no? O en una guerra o cuando luchaban contra otros feudos. Los señores feudales llegaron a tener un gran poder y, como decía, eran como reyes en su feudo. Cobraban multas, eh, tenían sus propios tribunales de justicia y podían acuñar monedas. Aunque la moneda no era muy importante en esta época. Después vemos el clero. El clero se distinguía en dos grupos diferentes. El clero secular, que no pertenecía a ninguna orden religiosa, y el clero regular, que había, donde acá habían diferentes órdenes religiosas. También, para pertenecer a un estamento eclesiástico bastaba con ser un hombre libre, ¿no? Y también se jerarquizaba este clero. Estaba el alto clero, donde estaban los obispos, los abades, cargos que solo se concedían a miembros de la nobleza. Y estaba el bajo clero, integrado por sacerdotes y monjes, que procedían del campesinado. Por último, vemos el estamento de los campesinos. Me fui. A ver. Vemos el estamento de los campesinos. Acá vamos a ver que los campesinos son la mayoría de la población. Muchos dicen que, muchos historiadores dicen que eran el 90% de la población. Solo unos pocos eran propietarios de pequeñas tierras de cultivo, y la mayoría vivía bajo la dependencia de un señor feudal. Entre estos campesinos dependientes de un feudo también existían diferencias. Unos eran libres y podían abandonar el feudo. Otros, como los siervos, no podían abandonar el feudo sin el permiso del señor, y solían trabajar en la reserva y vivían en el castillo o edificios anexos. Vamos a ver después las partes de un castillo, las partes del feudo, de lo que se trata, ¿no? También hay clases de campesinos, había diferencias. Estas diferencias se daban en cuanto a la relación que tenían con el señor feudal, de cual determinaba también la cantidad de tierras que poseían y las condiciones que tenían esas posesiones de tierra. Por ejemplo, estaban los siervos de la gleba, que estaban unidos permanentemente a la casa del señor. Estas tierras podían ser vendidas y el siervo iba con ellas, porque ellos estaban ligados a la tierra. Los bordars eran personas que arrendaban a su señor únicamente 2 o 3 acres de tierra ubicados en los confines de la propiedad feudal. Eran los que estaban en el borde o en el límite, donde tenían pequeñas parcelas de tierra donde podían producir sus alimentos. Luego estaban los colonos,
que no tenían tierra disponible para su explotación, pero algunos de ellos pagaban al señor con una parte de su cosecha como jornaleros a cambio de alimentos. Y los villanos eran siervos con más libertades sociales y económicas, porque ellos estaban en la villa. La villa era el lugar, digamos, donde también se integraba al feudo, pero era eh, un lugar donde había más libertades, ¿no? Estas personas que integraban la villa vivían tranquilamente bajo la protección del, del señor feudal. También encontramos, obviamente, siempre hay excepciones, nunca todo es tan clasificado, porque vemos que algunos siervos estaban en los labores domésticos o de limpieza en los edificios o el castillo, otros trabajaban en las cocinas, otros conseguían que el señor los alojara en una tenencia, es decir, en una cabaña, con un huerto o con una pequeña parcela de tierra para mantenerse. La vida de los campesinos era muy dura, ya que trabajaban de sol a sol para alimentar a su familia y a los estamentos privilegiados. Las comidas que ellos comían eran realmente escasa y pobre. Solamente comían papilla de centeno, legumbres, en ocasiones leche, vino y carne. Eso eran los bienes reservados, digamos, para el impuesto. Su principal tarea era trabajar la tierra, pero también, como decíamos anteriormente, tenían que producir todo, desde sillas, mesas, camas, entonces sabían de todo un poco, ¿no? Las mujeres campesinas trabajaban en los campos cuando lo necesitaban y también cuidaban de sus hijos, las casas y el ganado. Esta es la bibliografía con la cual ustedes van a tener que hacer la actividad. Esta sería la actividad. Como ven, tenemos una semanita para resolver esto, entonces lo hice fácil. ¿Qué causas dieron lugar al desarrollo del feudalismo? Estuvimos viendo que había varias causas que servían de antecedente al feudalismo. Un ejemplo, el colonato, ¿no? Después vamos a escribir, a volver a escribir para fijar el concepto del feudalismo y después vamos a responder algunas preguntas. En la consigna número 3, por ejemplo, ¿qué significa la relación de vasallaje? ¿Qué relación se establecía entre los caballeros y los señores feudales? ¿Y qué relación se establecía entre los campesinos y los señores feudales? Había dos tipos de relaciones feudo-vasaliáticas, ¿no? Estaban los señores feudales con los caballeros, que tenían una función específica, y los señores feudales con los campesinos. Estos también tenían otra función dentro del feudo. Después, para repasar un poco las clases sociales, vamos a completar el siguiente esquema. De los nobles, los caballeros y los señores feudales, el clero, que era el clero secular, el clero regular, el bajo clero y el alto clero. Y después, los campesinos. Vamos a repasar a medida que escribimos unas palabras claves o unas oraciones claves sobre quiénes eran eh, estos tipos de campesinos, por ejemplo, los siervos de la gleba, los bordas, los colonos y los villanos. Por último, vamos a ubicar a toda esta clasificación social en una pirámide. Les di algunas palabras claves, por ejemplo, estamento privilegiado y estamento no privilegiado. Esos dos pueden ir en estos lugares, ¿no? Ustedes sabrán. Vamos a colocar el rey. Ya les doy una ayuda, una pista, o como ya decíamos anteriormente, el rey está en la punta, en la cúspide de la pirámide social, es el que mayor jerarquía tiene. Después están los nobles y el clero, que eran el estamento privilegiado. Después podemos poner señores feudales, campesinos, siervos de la gleba y colonos. Caballeros también me faltan. No caballeros porque tienen caballo, acuérdense, ¿no? Es
ven que cada imagen tiene como una cierta identificación de las clases sociales de estos estamentos. Bueno, principalmente es esto, la actividad, la realización de la misma y la clase de hoy. Espero que les haya servido mi explicación, así que cualquier cosa que ustedes necesiten, por favor, mándenme un mensajito y voy a estar contestando a la brevedad. Eh, como ya le dije, tenemos una semana para hacer esta actividad y tengan en cuenta, como siempre, las pautas para la realización de la misma y para la entrega, como hacemos en formación ética, ¿no? De tener en cuenta de leer reflexivamente, de que sus respuestas no sean monosilábicas o que no sean solamente transcriptas de la bibliografía, sino que tengan una producción propia, usando otras palabras, pero que siempre tengan el mismo significado. Así ustedes también van aprendiendo a reflexionar sobre lo que leen, ¿no? Y aprendiendo también a identificar o armar los conceptos que nosotros le mostramos o les enseñamos, a armar y a procesar y a explicarnos con sus palabras, ¿no? Las ideas que ustedes quieren expresar. Que bueno, espero que les sirva y nos vemos, nos seguimos viendo o nos seguimos leyendo. Bye.